Buenos días, nos encontramos nuevamente en este lugar, reunidos ya alabamos a nuestro Dios. Ahora vamos al estudio de la palabra y me gustaría que tomen sus Biblias y que vayan abriéndolas por ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales o a los que se van a conectar con nosotros desde sus casas. Les mandamos un saludo, sean bienvenidos, esperamos que sea de edificación para ustedes esta predicación y también para nosotros. Así que vamos a comenzar nuestro estudio va a estar el día de hoy en Marcos. Recuerdan que la semana antepasada estuvimos leyendo Marcos del capítulo 14, leímos del 43 al 52, al 52, pero no logramos terminar. Recuerdan que no logramos terminar, únicamente logramos avanzar hasta lo que hizo Judas cuando entregó a su maestro, ¿no? Dijimos que Judas era uno de los 12 y que fue el amor al dinero lo que lo llevó a dar lugar a Satanás. Y fue ahí donde él, con un beso, entregó al maestro. Esos 3 años que estuvo con él en el ministerio, pues no les sirvieron, porque ahí se terminó su vida cristiana, ahí terminó. Entonces pudimos apreciar esa parte de Judas y dijimos que lo que se escribió, pues es para nuestra enseñanza. Aprendemos que no debemos tomar esa actitud, ¿no? Pero ahora, más adelante, fíjense, si leemos del versículo 40, o vamos a leer toda la perícopa completa y para entender bien, ¿ok? ¿Ya están ahí? Marcos 14, del 43 al 52 dice: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes enseñándoles en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado escrita para que meditemos en ella, para que podamos aprender, mi Dios, a través de ella, cuál es tu instrucción para nosotros hoy en este día, para tu iglesia, para tu amada iglesia, Señor, esa iglesia que tú compraste. Te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que seas tú ayudando a mis hermanos, preparando sus corazones, para que quites todo aquel pensamiento que no te alaba, que no te glorifica y que no te bendice, mi Dios. Que seas tú llevando esta palabra a sus corazones, ahí para que sea guardada, con el propósito de que ellos la puedan poner en práctica, Señor. Y a mí dame las palabras correctas, dame la sabiduría necesaria, esa sabiduría que desciende de lo alto para poder exponer tu palabra de una manera sencilla, para que mis hermanos puedan entenderla, puedan gozarse y puedan edificarse. Que sea yo ese instrumento de edificación para tu iglesia, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque te lo pido y te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, este tema yo lo he titulado, el título de este sermón es Con la espada desenvainada. Así lo he titulado, Con la espada
desenvainada. Este sermón, aunque está dentro de la misma perícopa que estudiamos la semana antepasada el título fue Decide, tenías que tomar una decisión. Pues ahora aquí vamos a ver un aspecto en la vida del apóstol Pedro. Vamos a centrar nuestra atención en el versículo 47. Si volvemos a leer el versículo 47, para que podamos darnos cuenta qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Dice: pero uno de los 12 que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En la narrativa de los evangelios, nosotros podemos darnos cuenta en el evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, ahí se nos dice claramente que fue Pedro el que sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. El siervo se llamaba Malco. Ahí se nos relata. También nosotros podemos ver en Lucas 22:51 que Jesús le sanó a ese hombre. Porque imagínense, de por sí, ya los fariseos, los escribas, los ancianos, estaban buscando una oportunidad para aprender a Jesús. Y ahora con esto que hace Pedro, pues, ¿cómo queda Jesús, no? Ya les estaban dando una oportunidad. Y Jesús dice: Pedro, mete tu espada. Porque todo el que toma espada, a espada perecerá. ¿Qué nos deja ver esto? Que no es con espada, dice también la Escritura, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es decir, que la batalla espiritual no se pelea con armas carnales, porque las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo sabemos porque Efesios capítulo 6 lo dice bien, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y ahí nos explica, ¿no? Que nos pongamos la armadura. No que nos vamos a poner una armadura físicamente, sino que nos da los detalles de que tenemos que andar en la verdad, que tenemos que permanecer en la fe, y ciertos detalles que nos va dando. Entonces, ahí nosotros podemos ver claramente cómo la batalla no es física. Y Pedro, su manera de reaccionar fue una manera, digamos, agresiva. Él reaccionó en su instinto. Él acababa de decirle al Señor que nunca lo iba a negar. ¿Recuerdan? Que le dijo: no, Señor, yo nunca te voy a negar. Y ahora, yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. Y ahora, al ver que llegan estos soldados y esta gente para prenderle, ¿qué hace Judas? No pusiste ¿qué hace Judas? ¿Qué hace Pedro, perdón? Toma su espada y quiere defender. ¿Creen ustedes que Pedro iba a poder defender a Jesús de toda esa gente? Con una espada. Dentro de los evangelios dice que tenían 2 espadas. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué hacía Pedro con una espada? ¿No? Si Jesús lo había llamado ya a ser pescador de hombres, pero Pedro era un hombre de un carácter medio recio. Él era pescador, y lo podemos ver a través de todos los evangelios, como él era el primero que saltaba siempre. Una vez le dijo a Jesús: a ver, Jesús, explícanos esa parábola, que no la entendí. Otra vez, cuando dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Dice, Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre iba como a la punta, era uno de los que estaba siempre ahí, adelante. Su carácter era así como fuerte, recio, ¿no? Al momento de que ve venir la gente, sacar la espada, y no creo que Pedro le tiró a la oreja, ¿no? No creo que Pedro dijo: le voy a tirar a cortarle una oreja. ¿O creen ustedes que fue así? No, yo creo que Pedro agarró su espada y dijo: le voy a dar en la cabeza, a volarle la cabeza o a pegarle en la cabeza. Nada más que pues no le alcanzó a dar bien. Entonces vemos ahí, en este contexto, es donde se desarrolla esto. Vemos que no es, entonces, como Pedro lo había determinado. Y Jesús
le dice a Pedro, dice, ¿acaso crees que no puedo pedirle a mi Padre más de 12 legiones de ángeles para que vengan y peleen esto? Es lo que dice Jesús, más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana estaba conformada de 3,000 a 6,000 hombres. Entonces, imagínese usted que si una legión tuviese 3,000 hombres, 3,000 por más de 12, ¿cuánto es? 3 por 3, 36,000, ¿no? 36,000. 36,000 ángeles. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué acaso crees que no le puedo pedir a mi Padre 36,000 ángeles? Leemos en el Antiguo Testamento que un solo ángel mató a 180,000 personas. Un solo ángel. Ahora imagínese usted 36,000 ángeles. No, es un ejército muy grande, ¿no? Los ángeles son más poderosos que nosotros. Pero Jesús le dice, ¿tú crees que no puedo hacer eso? Lo podría yo hacer. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Entonces, ¿cómo se cumpliría esta obra que Jesús vino a hacer? Entonces, podemos nosotros aprender de este pasaje que no es la manera correcta de actuar en violencia. Porque la violencia engendra violencia, ¿cierto? ¿Por qué están las guerras? Pues porque en el corazón del hombre, dice Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen los pleitos? Pues del corazón del hombre. Están en el corazón del hombre. Aquello que combate, los celos, la envidia, aquellas cosas que están en el corazón son las que nos llevan a pelear. Entonces, el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es a la defensiva. Esa actitud que tuvo Pedro, ¿no? La forma de reaccionar de Pedro sabemos que no fue muy inteligente, aunque pareciera que fue una buena intención. El querer defender a Jesús pareciera como una buena intención, pero no siempre las buenas intenciones serán correctas. Entonces, esta forma de actuar de Pedro, dejándose llevar por sus emociones, por su carácter y queriendo usar la fuerza para solucionar ese problema, es algo que nos pasa a nosotros muy a menudo, ¿cierto? Que queremos usar la fuerza. Por ejemplo, dentro del matrimonio, mi esposa me dice algo y entonces yo estoy a la defensiva y regreso lo que ella me dice con otra palabra o con otra acción, pero más fuerte. Y luego ella regresa otra vez. Esa actitud nos lleva a ir subiendo la tonalidad y nos lleva a conflictos y nos lleva a una lucha de poderes. Y entonces empezamos a como que a ver, no, yo no voy a dejar. Y empezamos, ¿no? Y llegan los matrimonios hasta los golpes y luego hasta se matan por causa de que nada más era porque no le puso sal a la comida. Ese era el conflicto. Y eso nos lleva a un conflicto mayor. ¿Y esto por qué nos pasa? Porque reaccionamos sin pensar. Ese es el detalle, que reaccionamos dejándonos guiar por nuestros impulsos y no pensamos las consecuencias de lo que podemos llegar a hacer. Nos convertimos como animales irracionales. Nos dejamos llevar por esos impulsos, pero no nos tomamos el tiempo de analizar la situación. Como les digo, puede ser esa situación pequeñita, un malentendido tal vez, pero no analizamos las cosas, sino que salimos a la defensiva, con la espada desenvainada para mochar orejas. Así esa es la actitud que a veces tenemos. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Son blanquitas palomitas? Vamos en la calle, ¿no? Y a veces nos pasa. Va uno manejando, comete uno un pequeño error, se mete uno mal y ya eso basta para darnos cuenta cómo la gente vive, ¿no? Oye, ¿quién sabe qué? Y así nos empiezan a gritar. Bueno, y si uno contesta, hasta quieren aventar el carro. O sea, es tanto el problema
que lo vemos saliendo nada más aquí a la carretera a manejar. Y eso no tiene que ser así, porque eso no le agrada a Dios. Eso nos lleva a perder el control. Perdemos el control. El cerebro es el centro de mando por el cual nosotros podemos controlar todo nuestro ser. ¿Será que no hemos aprendido o no hemos ejercitado nuestra mente para poder controlarnos? ¿Será ese el problema? Somos seres pensantes, ¿cierto? Porque Dios nos diseñó y nos regaló un cerebro con el cual podemos pensar, podemos generar ideas, podemos tener ciertas características que precisamente nos diferencian de los animales. Eso es lo que nos diferencia de un animal. El pensamiento, nuestra creatividad que Dios nos ha regalado, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios pensante, Dios es un Dios inteligente. Y todas esas características están en nosotros, pero obviamente que en Dios están a un grado mayor y en nosotros pues en un grado menor. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas por hablar más de lo debido? O por hacer algo incorrecto. Y luego utilizamos excusas, ¿no? ¿Qué decimos? Ay, es que lo dije sin pensar. No quise hacerlo. Me dejé llevar. Eso es lo que solemos poner. Son excusas. Son excusas queriendo justificar nuestra manera de ser. Pero, ¿saben qué dice el Salmo 132? El Salmo 32 en el verso 9. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno. Aquí nos dice, no seas como el caballo, que no tiene entendimiento. A ver, ¿qué le hacen al caballo para que obedezca? Se le pone un freno, ese metal que se le mete en la boca, y cuando uno o el jinete le jala la rienda, el fierro se le entierra en el paladar y entonces el caballo se para, pero por el dolor que le está ocasionando el freno. Así muchas veces nosotros por eso nos detenemos, porque nos llega una enfermedad, porque nos llega un problema, porque ya me pasó esto, y ese es el freno que Dios dice, a ver, como animal te voy a tratar como un caballo, ahí te va el freno, porque no obedeces. Porque no quieres obedecer, José Luis. Ya te he dicho que a esto, y no quieres obedecer. A ver, ponle el freno a José Luis, dale un jalón. Y ahí es donde sentimos el jalón y decimos, ay, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? No queremos obedecer. Eso es algo peligroso. Fíjense, me gustaría que leyéramos Santiago en el capítulo 1, del verso 19 al 20. Donde tenemos registrado nosotros de parte de Santiago estas palabras. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Pues que aprendamos a escuchar. ¿Qué nos dice Santiago? Ya le estoy cambiando, ya lo quiero hacer salmista. ¿Qué nos dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 19? Nos dice que aprendamos a escuchar. Es eso, que tomemos el tiempo, la calma de escuchar a los demás, qué situaciones pasan, que pensemos antes de hablar, porque somos buenos para que todavía que todavía ni me acaban de platicar la situación y ya quiero dar la solución. Y lucho realmente, ¿no? Porque digo, tengo que aprender a apaciguarme, a no ser como el caballo, tranquilo, a ver, José Luis, escucha qué pasa, analiza, piensa, cómo solucionamos esto, con calma. Dice que mantengamos la calma, que contengamos el enojo,
Porque eso es parte de una decisión nuestra, Eso no creas que es algo que Dios te creó así, de esa manera, no. Eso es algo, es una área que tenemos nosotros que ir ejercitando. Y si no lo hacemos, pues por eso estamos nada más a la defensiva, al llavazo, nos dicen algo y queremos apagar el fuego con fuego. ¿Qué pasa cuando hay un fuego y le metes más fuego? ¿Se apaga? No, pues se hace más grande el incendio. Y así estamos nosotros viviendo. Entonces tenemos que, pues, realmente aprender de la Escritura, aprender de lo que Dios nos está diciendo, ¿no? En el diario vivir nos enfrentamos a multitud de situaciones y reaccionamos de diferentes maneras dependiendo la situación en la que nos encontremos. Y dependerá de ti si reaccionas a la defensiva o reaccionas con calma. Eso va a depender de ti. ¿Se acuerdan que la clase antepasada, la semana antepasada vimos que era tomar nuestra decisión? Volvemos en ese mismo contexto que se trata de tomar decisiones. Tú decides, así que tienes que escoger cómo vas a reaccionar. Pero vamos entendiendo o vamos a entender qué es lo que determina la manera de reaccionar. Y esto va a depender de quién es o qué es lo que a ti te guía. Fíjense que nosotros podemos encontrar dos maneras de vivir. A lo largo de la Biblia se nos enseña, ¿no? Puerta ancha, puerta angosta, el que edificó su casa sobre la roca, el que edificó sobre la arena. Y esto nos está mostrando que hay dos formas de vida. Ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Dos formas o dos maneras de vivir. Y vamos a ver este contraste entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Esas son las dos formas de vida o las dos maneras de vivir que nosotros podemos llevar a cabo. Y vamos a ver ese contraste. Vamos entrando primeramente para ver los que viven conforme a la carne. Y me gustaría que me acompañaran a Gálatas capítulo 5, donde vamos a leer Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice así, Gálatas 5 del 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esta palabra carne, ¿a qué se refiere? O sea, los que viven conforme a la carne. ¿A qué se refiere carne? Esta palabra tiene varios significados, o la podemos usar de diferentes maneras. Por ejemplo, puede referirse a la carne que cubre nuestros huesos, ¿no? A eso se puede referir, carne, pues es carne, ¿no? O puede referirse carne como a carne de animal, de comida, que comemos carne, ¿no? También decimos, ve por 1 kilo de carne, se puede referir también así. Cuando le dice el Señor Pedro, mata y come, pues agarra un animal y come esa carne, ¿no? También puede referirse como al cuerpo, que es opuesto al espíritu, para hacer esa diferencia.
de lo material y lo inmaterial, como un símbolo de lo que es externo también, como un parentesco también, porque decimos, es mi hermano. Ustedes son mis hermanos en Cristo, pero yo tengo mis hermanos carnales. También me puedo referir de esa manera a la carne, ¿no? Específicamente me puedo referir también como un ser humano. La definición de carne es carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre. Esta palabra carne la podemos encontrar más de 150 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en el griego es sarx. En general, este término se refiere a la vida natural del hombre en su contexto terrenal. A la vida natural del hombre en su contexto terrenal, a nuestra vida. La podemos aplicar de diferentes maneras. Vamos a ver que en este pasaje que estamos leyendo, lo que caracteriza o la manera en que se está ocupando es que los seres humanos se catalogan como carnales porque viven guiados por sus pasiones y deseos, obedeciendo a sus impulsos. Eso es de la manera que lo está catalogando. Un hombre que vive guiado por sus pasiones, por sus deseos, por sus impulsos. Eso es una persona que vive en la carne, conforme al contexto que estamos leyendo. Porque habla de borracheras, de pleitos, de celos, de envidias, ¿no? Cosas semejantes a esas, que no le agradan a Dios. Entonces, es aquel hombre que es dominado por sus deseos. Hoy tiene ganas de emborracharse, va y se emborracha. Reacciona con un impulso de enojo y golpea. O sea, no se controla. Es un hombre que no tiene control. Ahora vamos a ver los que viven conforme al Espíritu, porque esa es otra manera de vivir. Ese hombre que vive conforme al Espíritu se caracteriza porque se deja guiar por el Espíritu de Dios y responde con obediencia a sus mandamientos. Ese es un hombre espiritual. Y me gustaría que lo viéramos en un versículo para sustentarlo bíblicamente. Acompáñenme ustedes a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 14. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Así que la persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios, este es un hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra manera de vida, nuestra manera de vivir? Guiados por el Espíritu, ¿no? Esto nos habla como de una posición, como de una postura. Usted tiene que tomar una postura. Como si usted dice, yo me planto en la roca, ¿no? O yo me planto en la arena. Ahí está mi edificación. Usted tiene que tomar una postura. Porque mientras usted no tome una postura, usted va a andar con un pie en el espíritu y con un pie en la carne. Un día usted es espiritual y un día usted es carnal. Así. O en momentos, en ratos. Por un rato me siento espiritual y soy bien espiritual, pero no me haga nada, no me diga nada porque yo ahí me saco lo carnal. No podemos vivir así, no podemos seguir así. La palabra de Dios es clara y tenemos que tomar una decisión, porque si no lo hacemos, la vida en la carne tiene consecuencias. Las Escrituras lo dejan bien claro, que si vivimos según la carne,
pues no podemos agradar a Dios. Y fíjense qué pasa además, las consecuencias de vivir en la carne. Cuando reaccionamos en la carne, en nuestros impulsos, lastimamos a las personas que están a nuestro entorno. A las personas que decimos que más queremos son a las que más lastimamos con nuestra manera de reaccionar, con las cosas que decimos. Lastimamos como golpes de espada cuando hablamos, golpes de espada que penetran en el corazón de los seres queridos. Entonces sí hay consecuencias, ¿no? También podemos ver que si vivimos en la carne, nos vamos a perder la oportunidad de estar con el Señor en la vida eterna. Y cuando lleguemos al juicio de Jesucristo, ahí nos va a decir el Señor: apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí, carnal. No carnal así como decimos nosotros, ¿eh? ¿Qué pasó, carnal? No. Apártate de mí, carnal, en el sentido de vivir en la carne. Si no va a decir usted, Jesucristo no va a decir así, ¿verdad? Pero estamos hablando de la forma de vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner límites. Ponga límites, hermano. Si usted no pone límites, imagínese usted una línea, así en su mente una línea que divide lo carnal de lo espiritual. Así una línea imaginaria. Y si usted no establece un límite entre esas dos formas de vida, usted no va a saber cuál es cuál. Y usted va a andar aquí, va a andar allá y va a pensar que usted está viviendo bien. Pero pensando de una manera inteligente, lo mejor que podemos hacer es poner esos límites para no cruzarlos y para vivir como a Dios le agrada. Que no seamos como la hoja seca de un árbol que cae y es llevada por el viento de un lado hacia otro. No debemos de ser así. Tenemos que tener una postura bien definida, bien determinada en nuestro carácter. Así como la forma de vida carnal tiene consecuencias, la forma de vida espiritual tiene bendiciones. Acarrea bendiciones a nuestra vida. Cosas buenas de parte de Dios. Y si ponemos límites, ¿qué es uno de los frutos que nosotros necesitamos en nuestra vida? ¿Saben cuál es? Dominio propio. Ese es nuestro tercer punto. Dominio propio. Fíjense que dominio propio quiere decir que usted se debe de sujetar. Usted tiene que controlarse. También se habla de continencia, templanza, de fuerza, firmeza, autocontrol. Eso es dominio propio. Y usted aprenda a controlarse. Pero ¿saben qué? Esto toma su tiempo. Esto toma su tiempo. Esto es algo que no se logra de la noche a la mañana. No, usted no puede decir ahorita, yo quiero dominio propio y mañana amanecer como un campeón, que usted se domine, se gobierne. No sucede así. Toma tiempo, toma esfuerzo, es un compromiso con el Señor, es un día a día estar caminando con Él. Y si usted no persevera, si usted no se esfuerza, si usted no toma esa decisión, no lo va a conseguir. Es verdad que ninguno de nosotros lo hemos conseguido en la totalidad. No hemos conseguido tener un dominio en la totalidad de todo nuestro cuerpo. Pero es algo que se tiene que estar viendo. Se tiene que estar mostrando esa transformación en nuestro carácter. El agricultor, para participar o para tomar su cosecha, pues prepara su tierra, siembra su semilla, la cuida, le quita la mala hierba, la riega con agua, no que la riega, y luego espera. Es paciente porque no hace eso y ya mañana quiere ir a cortar. No, él espera el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues de que es un proceso. La vida espiritual es un proceso.
Por medio de las Escrituras nosotros podemos ver cómo Pedro fue transformado de ser un hombre carnal. Fíjense cómo reaccionó cuando se encontró ahí con las personas que vinieron a prender a Jesús sacando la espada, ¿no? Él reaccionó en su carne. Y vemos a través de las Escrituras cómo Pedro fue transformado. Ese hombre carnal fue transformado en un hombre espiritual. Fíjense, Clemente de Roma escribe acerca de Pedro. En Clemente 5:4 dice: Pedro, cito, Pedro, por celos injustos, sufrió no una ni dos, sino muchas pruebas, y habiendo dado así su testimonio, fue al lugar glorioso que le correspondía. Fíjense, esto lo escribe Clemente de Roma, y como en el 88, entre el 88 y el 100, y el año 100. Pedro escribe sus cartas como en el 65 y muere como en el 68. Clemente no estaba muy lejos de Pedro. Escribe acerca de Pedro y da ese testimonio. A mí lo que me agradó de eso fue que dice: y habiendo dado su testimonio, fue al lugar glorioso que le correspondía. Fíjense nada más. O sea, ¿a poco vamos a decir ese Pedro que negó a Jesús? Ese Pedro que no pudo orar con Jesús una hora. Ese Pedro que le voló la oreja a un hombre. Ese hombre, pasados los años, se escribe de él y se dice, habiendo dado su testimonio, fue al lugar glorioso que le correspondía con el Señor. Que así usted y yo se puede escribir también de nosotros. Habiendo dado su testimonio, fueron al lugar glorioso que le correspondía con el Señor. Amén. Del mismo modo, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor de nuestra vida, ese proceso de vida está ocurriendo. En algunos hermanos esto es más lento. En algunos es más rápido, pero tiene que estar sucediendo, porque si no está pasando esto, pues algo está fallando, y yo le aseguro que no es el Señor. Si usted no está siendo transformado, el problema no está en el Señor, está en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cambio de las personas no depende completamente de Dios. Ojo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de transformación, para que no se vaya usted a confundir y diga, ¿cómo que no, que no es por obras? No. Estamos hablando de transformación, de un cambio de vida. La salvación, eso ya nos lo regaló. Estoy hablando de transformación en el carácter. El Señor nos proporciona todas las cosas y nosotros como hijos responsables tenemos que echar mano de ellas. Un estudiante que se le otorga una beca al 100% para todos sus gastos de escolaridad, pero le piden un requisito: tienes que mantener el promedio. Tienes que mantener el promedio de 9. Si no lo mantienes, te quito la beca. Entonces, ¿le cuesta al estudiante la beca? No le cuesta, o sea, económicamente no le cuesta, pero tiene que esforzarse para mantener el promedio para que no le quiten la beca. Entonces, es algo similar con el Señor. El Señor nos da todo, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Así que yo te exhorto esta tarde a que tú hagas tu parte. El Señor ya hizo su parte, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí están, todas las cosas que pertenecen, el Señor, todas las bendiciones ya nos las dio. ¿Qué tengo que hacer yo? Echar mano de ellas, apoderarme de ellas.
apropiarme de ellas, tomar mi posición en la vida espiritual como hijo amado de Dios, recibiéndole a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y entonces me posiciono en la roca, que es Cristo. Esa es una manera de vivir espiritualmente. Y entonces, cada vez que yo tenga que reaccionar, tengo que pensar, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo conducirme así como antes, del tingo al tango, o hablar como siempre hablo, no, tengo que ir cambiando, tengo que acercarme al Señor y pedirle que me transforme, que me cambie, que me limpie, que me lave, que me renueve día a día. Y si usted no lo hace, entonces, mire, usted va a terminar en la carne, usted va a terminar desanimado y perdiendo su tiempo. Y no se trata de eso, se trata de dar paso firme, no pasos como en pantano, no estamos como en un pantano, estamos dando pasos firmes. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, donde vamos a leer del 5 al 8. Fíjense, ahí en ese pasaje está Pedro, el apóstol Pedro, ya está en otra categoría. Ya no es el Pedro carnal. Ese Pedro que una vez reprendió, fíjense, en el libro de los Hechos se relatan los primeros 15 capítulos, se habla de Pedro. Y en el libro de los Hechos se dice que Pedro reprende a un tal Simón el mago, porque quería los dones del Espíritu por dinero. Le sugirió a Pedro que le daba un dinerito y que le diera un dinero, y entonces él iba a proporcionar los dones del Espíritu. No, eso no es así. Y Pedro lo reprende. Ese Pedro que reprendió a Simón también fue reprendido por Pablo. Pablo reprendió a Pedro también en una ocasión, porque Pedro estaba simulando. Cuando estaba con los judíos, ahí estaba bien con los judíos, y cuando estaba con los gentiles, ya como que aparentaba diferente. Entonces Pedro le dice, Pablo le dice a Pedro, ¿esa hipocresía qué? ¿Esa manera de vivir qué? No es así. Pero ahora, esta exhortación que Pedro nos deja en su segunda carta, ya como un hombre espiritual, crecido, maduro, fíjense lo que nos dice. Ustedes también, segunda de Pedro, del 5 al 8. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro que pongamos diligencia, por esto mismo dice que usted añada a su fe virtud. Esta palabra virtud, entiéndase como excelencia, que usted añada a su fe excelencia. Es decir, yo puedo tener aquí dos teléfonos. Uno es de más baja categoría y uno es de más alta categoría. Este es más excelente que este, porque tiene más características, ¿no? La persona que vive la fe, nada más al ahí se va. Sí soy cristiano, pero nada más así de domingo. Cristiano de domingo, que no vuelve a abrir su Biblia en la semana, que no lee ningún versículo, nunca hasta que llega a la iglesia. Esa es una persona que no está añadiendo a excelencia a su fe. Y una persona que añade excelencia es aquella que dice, bueno, me voy a esforzar para hacer mejor esto. Ok, no he estudiado mucho la Biblia, bueno, me voy a esforzar para estudiarla más. Me voy a esforzar para grabarme más versículos. Me voy a esforzar para vivir de una manera
correcta. Esa es una persona que está añadiendo a su fe virtud, es decir, excelencia. Así, cada día que usted esté creciendo, no nada más en el conocimiento, no nada más se trata de crecer en el conocimiento y hacernos cabezones y conocer todo, no. Se trata de vivir eso y demostrarlo. Amén. En conclusión, para terminar, analicemos. Si a través de mi mente yo puedo administrar lo que pienso, lo que hago y lo que hago, es de suma importancia que mi mente esté sujeta al Espíritu Santo de Dios, que cada uno de mis pensamientos sean guiados por Él. Mientras yo no rinda a Dios cada área de mi vida y no sea capaz de poner límites a ciertas conductas que me desvían de la buena voluntad de Dios, seguiré fracasando en el intento de vivir en el Espíritu. La carne obedece impulsos, y son esos impulsos los que me llevan a perder el dominio de mí mismo. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu por el cual podemos dominar todo nuestro ser. Y tenemos que echar mano de eso para lograr dominarnos, para lograr controlarnos. Y si no lo hacemos, entonces estaremos fallando. Si no ponemos esos límites, entonces, ¿quién va a frenar esos impulsos en nosotros mismos? Por lo tanto, son imprescindibles esos frutos en nuestra vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es nuestro fruto lo que nos va a dar a conocer a los demás. No es lo que hablamos, no es lo que aparentamos, son nuestros frutos. Cuando la gente nos ve descontrolados, cuando la gente nos ve, ¿qué dice la gente? Ahí está un cristiano. Cuando la gente nos ve como a Pedro con la espada para mochar orejas, ¿qué dicen? ¡Ay, el cristiano! Eso es en lo que tenemos que meditar. Eso es en lo que tenemos que poner atención en nuestra vida. El objetivo es que seamos dueños de nuestro ser. Si se le olvidó todo lo que dije, acuérdese de esto, que usted logre ser dueño de sí mismo. Guárdalo en su corazón y vívalo. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, que nos corrige, Señor, cuando nos hemos salido del camino, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Porque siempre, Señor, estás con nosotros, guiándonos, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos, seas tú, mi Señor, ayudándole. A mí también, Señor. Ayúdame a vivir la vida en el Espíritu, a hacer lo correcto, mi Dios, a no dejarnos dominar por la carne. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos día a día, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos despedimos de los que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga. A los que se conectaron, que Dios sea con ustedes ahí en sus casas. Y que el Señor los siga bendiciendo. Tenemos aquí conectados a José Ponce, Dios te bendiga. Oti Ramos, Dios te bendiga. Miguel Romero, Dios te bendiga. Miguel Romero es mi hermano en la carne, Dios te bendiga. Luis Ángel, Dios te bendiga. Fabián, mi querido hermano, Dios te bendiga. Pues son los que yo puedo ver. Y
y los que Verónica Ponce también está conectada, Dios te bendiga. Y los que no mencioné, bueno, Dios me los bendiga a todos ricamente. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Vamos a continuar con nuestro